Mauricio, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Confírmame, Sí, por favor. hola. Hola, hola. Mauricio, una pregunta. ¿Te vas a inscribir para el examen de admisión o te has inscrito para el examen de admisión? Sí, ya me inscribí. Ya te inscribiste, ¿verdad? Sí, ya hice todo. Ya estoy. ¿A qué carrera te inscribiste? Eh, ah, Era auditoría. Auditoría, área D, Sí, ¿verdad? sí, auditoría. Área D, sí, correcto. Ok, listo, gracias. Eso era todo, gracias. Ok, ok, ok.
Chicos, muy buenas tardes. Ahora sí, tenemos el curso de aptitud verbal con el profesor Allen Rojas. El profesor ya está con nosotros. Vamos saludando por el chat, por favor. Profesor Allen, muy buenas tardes. Cuando desee, puede dar inicio a su clase. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas conectadas por ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas tardes a todas las personas por ahí conectadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estoy proyectando aquí que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes por ahí. Buenas tardes a las personas conectadas. Buenas tardes por ahí a Perla, Abigail, Joseph, Mariana, Allison, Jacqueline, Derek. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Buenas, ¿qué tal? Cómo están por ahí? Listo, a ver, creo que ya estamos con suficiente gente como para iniciar, somos más de 40 ahí. A ver, vamos a ver el día de hoy la primera parte del tema de inferencia, vamos a dividirlo en 2 semanitas, ¿está bien? Como ya te había mencionado con anterioridad, ¿ya? En tu examen de admisión vas a encontrar principalmente 5 tipos de preguntas, ¿ya? La primera de ellas va a ser la pregunta de jerarquía textual. Que ya las hemos visto, ¿cierto? Las preguntas de jerarquía textual que se subdividen en la pregunta de tema central, la pregunta de idea principal, la pregunta de idea resumen, la pregunta de intención del autor. Luego tienes la pregunta, ¿ok?, de término específico, que también ya la hemos revisado, ¿no? Con los 3 tipos de término específico, ¿cierto? Es por connotación, por denotación, que se divide en la pregunta del sinónimo y el antónimo, ¿no? Ahí está. Y hemos estado viendo las semanas anteriores las preguntas de compatibilidad, hemos visto la idea compatible y la idea incompatible. Ahora, dentro de lo que es la compatibilidad, habíamos visto que una idea, tanto en la compatible como en la incompatible, podía ser directa o indirecta. Y cuando hablamos de indirecta, por ahí entraba el concepto, ¿ok? Cuando hablamos de indirecta, por ahí entraba el concepto de la información de carácter implícito, ¿sí? La información de carácter implícito, ¿ya?, consiste en aquella que no es mencionado en el texto. Aquello que no es mencionado directamente. ¿Okay? Por eso se le llamaba la idea compatible directa o indirecta. ¿Ya? El día de hoy vamos a profundizar un poco en esta idea de la información de carácter implícito al ver lo que viene a ser la inferencia. ¿Ya? Primero entendamos algo. La inferencia parte de una premisa o varias premisas para llegar a una conclusión. Tu inferencia en sí misma es tu conclusión. ¿Ya? Esto de aquí viene a ser tu inferencia. ¿Ya? Tu conclusión en sí misma, esa es tu inferencia. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de las premisas, nos estamos refiriendo a la información que aparece de manera explícita en el texto. ¿Está bien? Que puede aparecer tanto en la lectura como en la pregunta, ¿ya? Puede aparecer en ambos casos, ¿ok? Puede aparecer tanto en la lectura como en la pregunta, ¿ok? La información de carácter explícito. Ahora, esto quiere decir que el autor te da una información, ¿está bien? Pero la conclusión, tu inferencia en sí misma, tiene que ser implícita. Tiene que ser una afirmación entre las alternativas, que es algo que el autor no te ha dicho de manera directa, ¿está bien? Pero que se puede comprender de lo que te está diciendo en el texto o en la pregunta misma, en la premisa. Gracias. Muy bien. Esta información implícita es de carácter subyacente. ¿Qué quiere decir de carácter subyacente? Quiere decir que no te lo están diciendo de manera directa, sino que tienes que entenderlo y analizarlo de la información que te están dando. Tiene que ser descubierta esta información por ti
al momento de analizar el texto. Eso básicamente es una inferencia. Observo la información del texto y llego a una conclusión que puede ser tanto lo que es relacionada con una idea principal o con una idea secundaria, pero tiene que ser sí o sí implícita, ¿ya? Ahora, te pongo un ejemplo. Si yo te digo que Juanito salió con su paraguas para evitar mojarse, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Juanito ha tenido que salir con su paraguas para evitar mojarse? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese caso? Juanito ha salido con su paraguas para evitar mojarse. ¿Qué está pasando en ese caso? Muy bien, está lloviendo. Es una inferencia. ¿Tengo yo que decirte de manera directa que está lloviendo? No, no tengo por qué decírtelo. ¿Está bien? Es algo que se puede sobreentender de la información que te estoy dando. Es una inferencia, ¿ya? Ahora hay que cuidar dos puntos en lo que viene a ser la inferencia. El primero de ellos, te lo voy a poner aquí. La inferencia no debe ser solo compatible con el texto, sino también implícita. Si tú encontrases entre tus alternativas una información compatible, ya en una pregunta, estoy hablando de una pregunta de inferencia, obviamente no te hablo de una pregunta de compatibilidad, te hablo de una pregunta de inferencia. No te pienses que deduzcas, que infieras, que colijas, ¿no? Colegir es otra manera de preguntar por la inferencia. Si tú tienes una pregunta, ok, de inferencia, y en las alternativas, está bien, encuentras una información que es compatible, pero que el autor la menciona, eso no puede ser tu respuesta. Un gran error que cometen muchas personas es, pero profesor, esto es coherente con lo que el texto me está diciendo. Ya, pero acá no te estoy pidiendo solo lo que sea coherente o compatible, te estoy pidiendo aquello que se puede inferir. Entonces la respuesta tiene que ser sí o sí implícita. Ya, ese es el primer punto. En segundo punto, ¿ok? La inferencia no puede exceder las capacidades informativas del texto. Es decir, yo no puedo inferir, por ejemplo, de lo que te dije hace un momento, ¿no? De que estaba lloviendo en el momento, yo no puedo inferir cómo se llama la calle donde está pasando Juanito, yo no puedo inferir dónde vive, yo no puedo inferir la edad de Juanito, ¿no? Yo no puedo inferir esa información porque yo no te he dado información como para que llegues a esa conclusión. ¿Se comprende? Si yo te hubiese dicho, Juanito tomó su paraguas para evitar mojarse en su camino al colegio, yo podría inferir que Juanito es menor de edad. Ahí sí, ¿se entiende? Porque te di un dato más, camino al colegio, ¿se comprende? Pero si no, no puedes inferirlo. Entonces, otro error común es, esta información es verdadera porque yo conozco ese tema y esto es cierto, profesora, y no está en el texto. Entonces, como no está en el texto, de manera directa, pero sí es cierto, es inferencia. No, la inferencia solamente se da si el texto te permite llegar a esa conclusión. Es decir, no debe ser algo que el autor te diga directamente, pero sí que se concluye a partir de lo que éste te está diciendo. Te voy a poner un ejemplito acá, ya, para que me entiendas un poco mejor. Mira, tenemos estas dos premisas. Primera, si vamos en este momento al laboratorio, nosotros podemos hacer el experimento. Segunda, nosotros no podemos hacer el experimento. Respuesta, nosotros no podemos ir al laboratorio ahora. Las premisas son bastante sencillas, ¿ok? Primero te dicen, si vamos en este momento al laboratorio, nosotros podemos. Si vamos en este momento, podemos hacer el experimento. Nosotros no podemos hacer el experimento. Y entonces en este momento no podemos ir al laboratorio. Es lógico. Yo podré deducir por qué está cerrado el laboratorio. ¿Hay información que me permita a mí saber por qué está cerrado? Yo puedo deducir en qué momento del día están las personas. Yo puedo deducir cuántas personas van a ir al laboratorio. ¿Puedo deducir que es más de una persona? ¿Puedo deducir que es más de una persona? Sí, porque dice nosotros. ¿Te das cuenta? Eso sí lo puedo deducir. Pero todo lo demás no lo puedo deducir. Entonces, como te digo, la inferencia tiene que ser una información que el autor no me da directamente, pero que sí se basa en algo que me dice la autora. Tiene que haber una base en lo que la autora me está diciendo. ¿Ya?
Ok, muy bien. Dicho esto, vamos a trabajar nuestro material entonces. ¿Está bien? Vamos por aquí. Tenemos acá el primer texto con 5 preguntas. Ya hemos estado trabajando con anterioridad, ya sabes la dinámica. Ok, conforme tengas respuestas, la vas enviando ahí a través del chat. No, texto 1, respuesta del 1 a la 5. Texto 2, respuesta de la 6 a la 10 y así conforme vayamos avanzando. ¿Está bien? Si tienes alguna consulta, duda, ahí está el chat para que puedas realizarla sin ningún problema. Mientras estemos en la etapa de lectura, por favor, cualquier consulta por el chat, ¿ya? Ya cuando estemos en lo que es la etapa de resoluciones, explicaciones, puedes levantar la manito ahí para alguna consulta en específico que tengas y yo te puedo ayudar a través del audio, ¿ya? Pero mientras estemos en lectura, por favor, todo a través del chat. ¿Ok? Vamos con el texto 1, por favor.
Un minuto y vamos con las respuestas. Muy bien, vamos con las respuestas. A ver, dice, el texto trata fundamentalmente. A ver, en este caso, ya, el texto expone argumentos a favor y en contra de gravar impuestos, ¿no? Las bebidas azucaradas, ¿ya? Grabar quiere decir justamente colocar un impuesto a determinado producto, ¿ya? La respuesta aquí sería la D, ¿no? De la polémica decisión de grabar las bebidas azucaradas por parte del Estado. Muy bien, vamos por acá con la 2, dice aquí. Los partidarios del impuesto a las bebidas azucaradas frente a la oposición de algunos sectores podrían argumentar que la medida más efectiva sería más efectiva si tuviera un carácter aún más selectivo, ¿ya? Aquí al final sugieren eso, ¿no? Dicen, otra posibilidad es modular el impuesto según la cantidad de azúcar en la bebida. El resultado fue que el 40% de los fabricantes ajustaron los ingredientes a la baja para pagar menos impuestos, lo que terminó beneficiando a los consumidores, ¿no? Ahí está. El término abusivo se puede sustituir por, a ver, cuando nos dicen aquí el consumo abusivo de esas bebidas, se está hablando de un consumo excesivo, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta acá sería la C, desmedido, ya un consumo desmedido, exagerado de este producto. Según el texto, los opositores a la imposición de impuestos a las bebidas azucaradas cuentan con varios argumentos, salvo, o sea, con cuál no cuentan, cuál no es un argumento. La A, el efecto disuasivo que el mayor costo tendría en ciertos sectores favorecidos. En un sector favorecido, en un sector que le va bien económicamente, ¿tendrá algún efecto el hecho de aumentar los costos? No, si quieren comprárselo les va a dar igual, igual lo van a comprar de todas maneras. Si el costo del impuesto tuviera que ser asumido por el comerciante de las bebidas azucaradas y no por el consumidor, aún habrían personas que se opondrían, ¿no? En este caso, aquellos que se dedican al comercio de este producto, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Vamos con el texto 2, por favor, por aquí. Preguntas de la 6 a la 10. Ya vamos con el texto 2 por acá, por favor.
Muy bien, vamos por aquí con las respuestas. A ver, veamos. No dicen acá. Uy, ahí está. El texto pretende principalmente dar respuesta a la siguiente pregunta. Ok, la pregunta que pretende responder es, ¿qué fue Machu Picchu, no? Al final, al determinar cuáles eran las funciones de este lugar, ¿cierto? En el texto, un término desentrañar significa... A ver, desentrañar aparece por acá. Dicen, muchos estudiosos trataron de desentrañar la naturaleza del lugar. ¿Sería una fortaleza, un sitio ceremonial? Muchos estudiosos trataron de comprender, ya de entender qué era Machu Picchu, ¿cierto? Resulta incompatible con el texto afirmar que Hiram Bingham sería incompatible decir que sabía que Machu Picchu era una morada de Pachacútec, ¿no? Porque Hiram Bingham ya descubre Machu Picchu en 1911, ¿ok? O encontró Machu Picchu, mejor dicho, redescubrió, si quieres verlo de esa manera. Y recién, dice acá, a mediados de los 80, que un documento, ¿ok? No es que precisa exactamente qué era ya Machu Picchu. Se difiere el texto que los incas como Pachacútec tenían una vida caracterizada por la opulencia, ¿no? Mira lo que nos dicen aquí. Pachacútec vivía cuerpo de rey en aquel retiro montañoso, donde comía en vajilla de plata, saciaba en un baño de roaca de carácter privado, se relajaba en un hermoso jardín perfumado de orquídeas. Lleva una vida opulenta, ¿cierto? Si todavía no se hubiese descubierto el vetusto documento legal referido en el texto, en la naturaleza de Machu Picchu seguiría siendo un enigma, ¿no? Es este documento justamente lo que permite esclarecer qué es en sí Machu Picchu, ¿verdad? Muy bien. Vamos por favor con el texto 1 por aquí. Vamos por favor con el texto 1 por acá.
Muy bien, vamos por acá. A ver. Dice aquí, el antónimo contextual de acentuar. A ver, te están pidiendo el antónimo en este caso. Acá te dice, ¿no? Ello acentúa el anonimato que el cine impone a los espectadores, ¿no? Esto hace notar más el anonimato. Por lo tanto, el antónimo contextual sería esto, atenúa, ¿no? Que quiere decir que reduce la intensidad, ¿ya? El texto trata principalmente sobre... el texto te habla sobre la forma como el cine influye en el espectador, ¿cierto? El autor describe diferentes reacciones que se generan en el espectador, quien al estar pues en la comodidad de su butaca, en la oscuridad del ambiente, ya desarrolla un aislamiento espiritual, ¿no? Dirigido por el anonimato. Y eso es lo que distingue pues al cine de otros espectáculos como el teatro, el ballet, ¿no? La respuesta acá sería la B, el singular modo como el cine influye en el espectador. Resulta incompatible con lo planteado en el texto afirmar que el cine permite la interacción entre los espectadores, ¿no? El cine no te permite la interacción entre espectadores, ¿ya? En el texto claramente se manifiesta que una de las intenciones del cine es aislar al espectador, ¿no? Que no exista una interacción, ¿no? Cabe inferir, cabe inferir que el espectáculo cinematográfico propicia en el espectador una experiencia subyugante, ¿ya? Subyugante porque lo sumerge en una realidad alternativa, no es el cine quien cobra el protagonismo, mientras que el espectador solamente es eso, solamente se dedica a observar nada más. Si en el cine se hubiese desarrollado como una experiencia interactiva con el espectador, probablemente contrarrestaría el efecto de anonimato. Ya el autor enfatiza el efecto de anonimato que provoca el cine en el espectador, ¿no? Y el anonimato es ese vínculo particular que aísla pues a los asistentes que disfrutan el arte cinematográfico. Si el cine desarrolla una experiencia más interactiva, como lo hiciese el teatro, el ballet, ese vínculo se vería seriamente afectado y contrarrestaría este carácter que es el que distingue al cine. Muy bien, vamos con el texto 2, por favor, por aquí. Vamos con el texto 2 por acá, por favor. Ahí está.
Muy bien, vamos por acá con las respuestas. Dice acá. Medularmente, el autor del texto aborda. El autor del texto describe las alteraciones que padece el drogadicto y cómo estas ocurren según el tipo de dependencia, ¿no? Ya sea física o de carácter psíquico. La respuesta aquí sería la de los efectos de la dependencia física y psíquica de las drogas, ¿no? Como podemos ver acá, ¿cierto? El antónimo contextual del vocablo desplome en el texto es, a ver, acá nos dicen, ¿no? Que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Experimenta un desplome emocional cuando no los consigue. Quiere decir que sus emociones se vuelven inestables. Lo contrario sería la ecuanimidad, ¿no? El antónimo contextual de desplome en este caso sería ecuánime. Y me pregunta que por ahí que era atenuar, supongo que es con referencia al texto anterior. Atenuar es disminuir en intensidad. Resulta compatible con el texto aseverar que bueno, al tratarse de una enfermedad, ya como cualquier otra, debe ser afrontada con un tratamiento médico adecuado, ¿cierto? La respuesta acá sería, la adicción a las drogas debe ser afrontada con un tratamiento médico idóneo, ¿está bien? Del texto se deduce que la drogadicción induce al adicto a mentir, a robar, a prostituirse, incluso a matar, nos dicen en un punto, ¿no? Por lo tanto, se puede entender que la persona pierde todo concepto de moralidad, conlleva la pérdida de valores en las personas que la padecen. 10. Si una persona presenta un cambio brusco de personalidad, cambios rápidos de humor, irritabilidad, carencia de juicio, depresión y una falta de interés, probablemente sea el caso de... aquí la respuesta sería la A, la adicción a las drogas, ¿no? Es una consecuencia de esa situación, ¿ya? Muy bien. Vamos con el texto 3, por favor, por aquí. Vamos con el 3 por acá.
Muy bien, vamos con las respuestas por aquí. A ver, veamos. La idea principal del texto, ¿cuál es por acá? La idea principal del texto vendría a ser la disparidad en el equipamiento militar que permite la victoria de los españoles sobre los incas, ¿no? En el texto nos dicen cómo gracias a la caballería, el uso de arma de acero y fuego, los españoles, aunque eran menos, ¿no? Pudieron ganar a los incas, ¿ya? Y esta evidencia, ¿no? Se da sobre todo con la captura de Atahualpa, ¿no? Por parte de las huestes de Pizarro. A ver, acá nos dicen una trampa tan transparente. A ver, se menciona por acá, ¿no? Nos parece, con la ventaja de la visión retrospectiva, una trampa tan transparente. Transparente hace referencia a que era una trampa muy notoria, ¿ya? Así que el término transparente en este caso connota obviedad. Así es. Señale el enunciado compatible respecto a la resistencia inca después del acontecimiento en Cajamarca. A ver, en el texto se señala que las batallas posteriores a lo sucedido en Cajamarca, ¿no? Se libraron en contra de los españoles después de que ya habían visto pues sus armas, ¿no? Sus caballos, ¿ya? Entonces sería compatible decir que los incas planificaron rebeliones sistemáticas frente al poderío español. Ya hubo una organización posterior. Se infiere a partir de la cita en inglés, these Europeans were accompanied by American Indians and other cities. Estos europeos se vieron acompañados por nativos americanos y otras ciudades, ¿ya? Aquí la respuesta sería, ok, la B, que los europeos también derrotaron a otros pueblos debido a su poderío militar, ¿no? Porque obviamente en el acompañamiento ya habían tenido la capacidad de subyugar a otras etnias en su camino a lo que viene a ser el imperio incaico. Si los incas hubieran conocido las armas de acero, probablemente el controversial proceso de conquista se hubiese dilatado. O sea, no se puede determinar si hubiésemos ganado, ¿no? A los españoles al hecho de conocer armas de acero, pero sí se hubiese determinado que por lo menos les hubiese tomado más a los españoles conquistarnos, ¿ya? Porque estamos hablando que la principal ventaja que tenían, que justamente eran sus armas más avanzadas, ya no lo sería, ¿ok? Ahí está. Vamos a trabajar el textito de la tarea, ¿ya? Vamos a trabajar el textito por acá de la tarea. Vamos a trabajar el texto 1, preguntas de las 6 a la 10, ¿ya?
Muy bien, vamos por acá con las respuestas. A ver, dice, ¿cuál es el tema central del texto? En este caso, el autor destaca entre las características de lo que viene a ser la Edad Media, cuál fue la naturaleza, ¿no? Personalista de la Edad Media, ¿ya? Es lo que se dedica a explicar con mayor ahínco, con mayor distinción. La frase mascarón de proa con nota. A ver, dice, dibuje con toda claridad por vez primera esta facción del más famoso castellano, sin la cual queda solo un mascarón de proa, o sea, solamente queda la superficie, ¿no? Lo que está connotando es superficialidad. Es incompatible con el texto sostener que en el medioevo sería incompatible decir que los señores feudales eran legos en asuntos jurídicos. Lego es inexperto, ¿ya? Al contrario, ¿no? La persona que era señor feudal tenía bastante conocimiento sobre lo que era la jurisprudencia. Respecto al Cid, se desprende del texto que el vulgo, ¿no? La mayoría de la gente no solamente conoce su naturaleza guerrera nada más, ¿no? El pueblo lo recordaba como guerrero porque no tenía acceso a la cultura suficiente como para también analizar su aspecto jurídico, ¿ya? Si el Cid hubiera pertenecido a la Edad Antigua, en la Edad Antigua el hombre no tenía preeminencia sobre la colectividad, ¿no? La Edad Antigua fue impersonalista, por lo tanto, el Cid se habría sometido inevitablemente, bien, inevitablemente, a lo que viene a ser la colectividad. ¿Ok? Ahí está. Con eso estaríamos terminando por el día de hoy, chicos y chicas. Con eso hemos acabado. Cuídense bastante. Les mando un gran abrazo. Espero se haya entendido hasta ahí. Nos vemos la próxima semanita para la segunda parte del tema de inferencias. ¿Ok? Cuídense bastante. Les mando un gran abrazo. Chau, chau. Nos vemos. Cuídense, cuídense. No olviden siempre participar, por favor. Hay varias personas que participan y por ahí tengo la oportunidad de ayudarlos por interno, pero hay varios que no lo están haciendo. Participación siempre. No se olviden. Cuídense. Chau, chau. Chicos, buenas tardes. Nuevamente repito lo que les comenté hace un momento. Aquellas personitas que van a postular, por más que aún no se hayan inscrito, por favor confírmenme, avísenme que van a postular para tenerlo en cuenta. Y ya luego cuando se inscriban, ya me confirman la carrera. Pero por el momento vayan confirmándome los que sí o sí van a postular. ¿Ok? Eso sería todo. Nos vemos 2:40. Sean puntuales, por favor.